Bien, buenas noches a esta su última tutoría en la asignatura Gestión de la Cadena de Suministros. Y al señor Rodolfo Marín, como le decía ahora, y se lo digo acá de manera pública, le agradezco mucho su interés por la asignatura. ¿Y por qué digo interés? Porque sacar el tiempo para venir a la tutoría sé que no es fácil y eso para este profesor significa bastante. Entonces le agradezco su tiempo, su esfuerzo. Una vez más va a tener la clase para usted solo y aprovechará los conocimientos complementarios que le traigo en materia de ciencia de datos. Y bueno, vamos a empezar. Eh, Unas consideraciones previas. Acá voy a tener el ambiente de R a mi lado derecho. Eh, en su monitor será el lado izquierdo. Y por si vuelvo hacia otro lado es precisamente por ello. Bien, vamos a comenzar compartiendo la presentación. Hoy realmente los tópicos son relativamente cortos, uno diría, ¿verdad? Pero al final del día son importantes. Vamos nada más a eh, dar nada más aquí un espacio. Quiero ver qué es lo que ustedes están viendo. No, no me interesa que vean eso. Me interesa que vean bien la presentación. Bueno, pues vamos a verla acá. Ahora sí, perfecto. Bueno, los temas son bien conocidos en la orientación académica y vamos a iniciar. El estado de resultados. A ver, cuando uno piensa en estado de resultados, uno dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver las finanzas, el balance general con la gestión oportuna de la cadena de suministros? Bueno, tiene que ver muchísimo. ¿Por qué? Porque el estado de resultados muestra, por así decirlo, una imagen de lo que sucede con los ingresos, los gastos y las utilidades, eh, siempre registradas durante un periodo de tiempo. Hay algunas contabilidades que se llevan anualmente, hay otras que se llevan con ciertos periodos de tiempo. Bueno, pero ¿qué es lo importante de conocer del estado de resultados? Que mide la rentabilidad de los productos o servicios que sean ofrecidos por una empresa. Cuando hablamos productos y servicios, siempre hay que tener en cuenta que detrás de ello está todo lo que deviene a la gestión de la cadena de suministros. Ahora, los ingresos, como ya sabemos, son conocidos como las ventas y estas proporcionan un valor monetario, es decir, el valor que usted le da como empresa al producto o al servicio que vende. Los gastos, en algunos lugares entendidos como costos, hay una diferencia de gastos y costos, ¿no? Son aquellas actividades o lo que usted tiene que invertir para generar un ingreso. ¿Por qué es importante entender lo que sucede en el estado de resultados? Bueno, porque en el campo de la logística hay que entender cómo influyen todos los costos asociados a una cadena de suministro y cómo estos impactan positiva o negativamente en las utilidades. Ahora, para hacer esto más didáctico y pedagógico, he traído unos ejemplos. A cada tema que vamos a ir viendo, he querido profundizar en uno particular para su mejor comprensión. Entonces voy a dejar de compartir. Espero no marearlos con estarme pasando de un lado a otro. Pero bueno, ven, vamos a ver qué están viendo. Perfecto. En el estado de resultados, vamos a crear un estado de resultados ficticio como un data frame. Ya los conceptos de data frame no me voy a detener a explicarlos porque en otras tutorías ya los he abordado ampliamente. Y sobre ello vamos a realizar unos análisis muy básicos en el contexto de la gestión de la cadena de suministros. ¿Por qué no quiero enfocar en ejemplos muy eh, elaborados? Bueno, porque precisamente me interesa que usted entienda la practicidad y la utilidad del estado de resultados desde lo simple para ir a lo complejo.
Bien, entonces, en este ejemplo que les traigo, vamos a considerar ingresos, costos variables, costos fijos y el beneficio neto. Le he agregado al código, que usted puede observar acá en su pantalla, columnas para el mes, las ventas, los costos variables, costos fijos y lo que le decía el beneficio neto. El código no lo voy a explicar, es muy sencillo, simple y sencillamente le estoy diciendo, bueno, establezca una semilla aleatoria, eso es para que al momento de que el código se vuelva a generar, no corra otra vez el mismo, sino que quede estabilizado. Y le estoy diciendo que corra ventas para 12 meses con un mínimo de 80,000 a más o menos 120,000, ¿no? Igualmente le estoy indicando sobre los costos variables y los costos fijos. Le estoy planteando que los costos fijos son constantes, por eso son fijos. Los variables le estoy planteando entre porcentajes del 40 y el 60%. Y para el beneficio neto, simple y sencillamente la fórmula de ventas menos costo variable menos costo fijo. Bien, entonces le damos correr y acá está el, el resultado. ¿Cuál es el resultado? Bueno, ustedes no lo pueden ver ahí muy bien. Ahorita lo van a ver. Está en los meses, la columna de meses. Tengo una columna de ventas. Tengo una columna de costos variables, costos fijos y beneficio neto. Desde enero hasta diciembre. Perfecto. Ahora, a los que nos gusta un poco visualmente, que es importante, he desarrollado un código que les va a permitir entender cómo es el comportamiento de los ingresos y los costos, según cada componente, ¿no? Entonces, para eso, bueno, acá está el código, lo vamos a correr. Y resulta ser que nos da este gráfico. Vean que están las ventas señaladas en color azul. Acá están un gráfico que empieza desde abril hasta septiembre. Bueno, usted dirá, ¿y por qué no lo hizo anualmente de enero a diciembre? Bueno, porque no quise, lo quise hacer diferente, simple y sencillamente por aquello. Vea los costos fijos y están los costos variables. Las ventas en color azul. Ahora, eso es algo que se puede hacer. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, para entender el componente de las ventas en función del costo fijo y el costo variable. Simple gráfico de barras. Ahora, quiero enfocar en el estado de resultados la importancia de entender el análisis del beneficio neto. Ahora, ¿cómo lo estamos planteando? Bueno, aquí lo que estoy incorporando es el cálculo y la impresión del beneficio neto promedio, así como un gráfico de línea que muestre cómo el beneficio ha variado a lo largo de los meses. ¿Cómo lo estoy planteando? Bueno, sencillamente le estoy llamando a la función beneficio promedio, que es un promedio sobre el estado de resultados, ¿no? Y ese estado de resultados es eh, sobre el cual nos estamos basando, gracias, lo que nos estamos basando para los análisis. Al final lo que le estoy diciendo es que me imprima el beneficio neto, es decir, lo quiero ver, pero también lo quiero ver dentro del gráfico. Entonces, estamos desarrollando un eh, gráfico de líneas que van a ver unos puntos, que va a tener un título que dice beneficio neto por mes. En el eje Y le estamos llamando el beneficio neto, que es en dólares. Luego le estamos anotando un texto donde va a aparecer el beneficio neto promedio dentro del área del gráfico. Vean qué interesante cómo se ve este gráfico. En abril, el beneficio neto rondó casi en $18,000. En agosto pudo andar en el orden de unos 16, 17,000.
En diciembre estuvo por debajo de los $10,000. En febrero casi alcanza los 25,000. En enero estuvo en el orden, por así decirlo, de unos 12,000. Y eso sucesivamente para todos los meses. Cada punto representa un valor con una coordenada que está en función del beneficio con el mes y nos da un valor y ese es el beneficio neto por mes. Pero como usted lo ve acá, les quise incorporar en rojo el beneficio neto promedio que oscila entre los $19,923. Es una forma de verlo también y es importante para la toma de decisiones. Ok, por acá, Rodolfo, no sé si hay alguna duda, algo que usted desee compartir. ¿Todo bien? No, no, de momento no, profe, todo claro. Perfecto, gracias. Entonces, como les decía, vamos a continuar con la presentación. Estábamos acá en el estado de resultados. Ajá. Y ahora continuamos con la hoja de balance. Bueno, la hoja de balance es importante también entenderla. ¿Por qué? Porque refleja los activos, los pasivos y el capital que los propietarios de una empresa poseen en el tiempo. Los activos representan aquello de lo que usted tiene. Hay activos circulantes, que usted los puede convertir fácilmente en efectivo, circulan, el activo circula constantemente. Y también hay otros activos que son a largo plazo, pero que también tiene una vida útil de más de un año. Ahora, entonces, el activo se mueve en el corto plazo y en el largo plazo. Son dos formas temporales de movimiento. Pero están los pasivos. Los pasivos son, imagínense todo lo que usted tiene que pagar, son obligaciones financieras que una empresa adeuda a otro, a quien sea. Eh, el pasivo circulante tiene que pagarse en menos de un año. También el pasivo a largo plazo. Por ejemplo, una hipoteca de una casa es un pasivo a largo plazo. Por lo general, a menos que usted gane la lotería y pueda pagarlo todo a destajo, podrá estar tranquilo en ese sentido. Ahora, cuando uno se pone a pensar en los inventarios y en los almacenes, Rodolfo, ¿qué se le viene a la mente? ¿Son activos o pasivos? ¿Qué diría usted? El inventario es activo, ¿Está seguro? porque fácilmente se puede convertir, sí, Completamente uno lo seguro. puede convertir en, uno lo puede convertir en efectivo, que es el activo más líquido, ¿Y cómo lo convierte a efectivo? mediante ventas. Pero ¿qué pasa si esa venta no se da según lo que usted había esperado? Ok, me estás preguntando si el inventario es activo y pasivo, pero ¿qué pasa cuando no se vende el inventario? Correcto. De ahí depende porque, bueno, yo lo vería así, digamos, si no se vende, de ahí pasa a ser merma más bien, pero ya ahí sí no sé qué, cómo se considera. Estaba hablándote y tenía el micrófono apagado. A ver, si el inventario no se vende, eh, recuerde que hay inventario de alta, baja y media rotación, ¿verdad? Ajá, Si el inventario tiene una alta rotación, es un activo, siempre. Ahora, viene la interrogante que pasa en el inventario de media y baja rotación. Bueno, acá habría que ponderarlo. ¿Qué entendemos como media y qué entendemos como baja?
Pero un inventario que probablemente tenga más de 90 días en almacén ya se convierte en un pasivo. ¿Por qué? Porque al final, si usted lo contrata y lo compra eh, contraventa, ¿verdad? Y no se le vende, ¿qué pasa ahí? Es un pasivo. ¿Y qué pasa, digamos, en el caso de los productos que tienen fecha de vencimiento? Ujú, Eso se vence, ujú. ¿verdad? Pierde su vida útil, ya eso pasa a ser una merma digamos que para el CEDI, punto de venta, almacén, lo que sea. Ese rubro, ¿cómo se considera? Eso que se saca por merma o por vencimiento, por mala calidad o cualquier tipo de otro ajuste de inventario. Por pérdida se considera. Es una pérdida. Claro, porque usted ya no lo puede Y utilizar eso, más. Ujú. Por ejemplo, una leche que se venza, no la puedes volver a realizar. perdón, profe, es que Ujú. una leche, Sí, por ejemplo, una caja de leche que se ujú, venza, no la puedes volver a vender, no la puedes vender no otra vez. jamás, Entonces, ¿qué haces? no jamás, sí, La tenés que hay que pasar, botarla. exacto, pero la pasas como una pérdida. Ya no, ni siquiera podrías ponerla como una merma. ¿Por qué no lo puedes poner como una merma? Porque al final no lo puedes vender, no lo puedes volver a reutilizar. Ahora, ¿cuál es el depende? Depende del tipo de inventario. Ahora, ¿por qué te digo que es un pasivo? Por una cuestión muy sencilla. Porque si el inventario a mí me lo dan en consignación, que en muchas ocasiones es así, me lo dan en 30 o 45 días, y esos 45 días yo no los cumplo porque no lo logré vender, porque el cliente cambió su necesidad o su expectativa, ¿qué hago? Lo que para mí se convertía en un activo, se vuelve un pasivo. Ujú. Profe, disculpe, es que se me cayó el internet un momento, no pude escuchar. No, no te preocupes, te lo vuelvo a explicar. Mm. Es Lo que, que es que te, aquí lo, estaba fatal el tema del internet hoy. lo que te estoy diciendo es, si el inventario te lo dan en consignación, Ujú. es decir, no pagas, te lo dan a crédito, ¿ok? Consignación es cuando, por ejemplo, me dan 10 pero vendí 6 pago solo 6. Los O, otros 4 se regresan. o puede ser que te dan 10 y te lo dan los 10 a crédito. Ok, Y si los ok, 10 ok. te los dan a crédito, que en muchas ocasiones es así, depende del tipo de negocio, industria, y vos decís, bueno, no, no me funcionó, no pude vender ninguno. Esa persona que te los dio no va a decir, bueno, te los recibo tal cual, porque usted me dijo que me los iba a pagar. Ok, Entonces ya se convierte en un qué, en un pasivo, en una deuda. en una deuda. Bueno, Ujú, yo recuerdo que yo trabajé un tiempo eh, llevando el inventario y las cuentas por cobrar de una carnicería aquí por mi casa y teníamos bastantes proveedores a consignación. Y ujú. por ejemplo, si él dejaba 20 y se vendían 10 solo 10 se pagaban, pero claro, eran productos que tenían muy alta, Rotación. muy, no, y tenían muy larga vida útil. Claro, pero, por ejemplo, ve, a mí ahorita me trajeron una malteada de chocolate. Imagínate esta malteada de chocolate y que esté en una caja y que vos me digas, mire, yo se la doy en consignación, le doy 10. Si usted vende 10 me las paga, pero si vende 8 me paga 10. O que usted me diga, no, yo le pago sobre las que venda. ¿Qué crees que te va a decir el proveedor? Siempre va a querer cobrar las 10. Entonces, ahí va muy de la mano lo que vimos en la tutoría anterior sobre el poder de negociación, la capacidad de negociación con el proveedor. Claro, Porque si mi capacidad de negociación es muy mala, entonces el proveedor más bien es el que me va a establecer a mí las reglas del juego. Y eso me da pie.
Rodolfo, para explicarte lo que viene a continuación, y es el modelo de utilidad estratégica, el cual vemos el rendimiento sobre los activos. Ok. Cuando hablamos sobre las ventas menos el costo de ventas, tengo y le sumo los gastos variables y los gastos fijos, yo necesito entender cómo son mis activos y para eso he querido desarrollar este esquema que es muy sencillo de entender. Si yo le resto a las ventas el costo de ventas, voy a tener mi venta líquida, lo que me tiene que quedar a mí en venta. Pero también tengo que entender cómo calcular los gastos totales. Y aquí sumo los gastos variables más los gastos fijos, ¿no? Entonces, venga, Ujú. ve esto. Las ventas menos los gastos totales me va a dar la utilidad neta. Ahora, la utilidad neta entre las ventas es mi margen de utilidad. Y esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque aquí lo que va a medir es la proporción de cada unidad monetaria en ventas que te va a generar una utilidad. Es decir, voy a volver con el ejemplo de la malteada. Si la malteada me la vendes en 10, pero tu costo es 8, ¿cuál es el margen de utilidad? Muy sencillo, 2. Dos. Ujú. Correcto. Muy bien. Entonces, vamos a ir a la otra parte de la moneda, que son dos caras de una misma moneda. Ahora tengo el inventario, más las cuentas por cobrar, más los otros activos circulantes. Eso es lo que me va a dar el total de activos circulantes. Pero yo tengo algo que se llama activos fijos y necesito sacar cuánto tengo en activos, independientemente de lo que sea. Entonces, cuando yo le digo a las ventas y lo divido entre los activos totales, tengo esa rotación de los activos y eso es lo que me da a medir la eficacia del capital que se invierte para generar ventas. Cuando yo Ok. multiplico el margen por la rotación, me da el rendimiento sobre sobre el activo, que es lo que te decía, que es por cada unidad monetaria invertida en el negocio, cualquiera que sea, ¿cuánto va a entrar a la organización como utilidad sobre el uso del activo? Entonces, en este diagrama, lo más importante de entender es que a uno no le funciona tener pasivos, no le funciona, no le funciona tener activos que pueden ser inventarios, que se te conviertan en un pasivo, no te funciona. ¿Y por qué no te funciona? Porque te incrementa los costos. Entonces, ese rendimiento sobre el activo, si tu esperado es tener un 20, un 30, un 40, en la medida que el mismo se vaya haciendo un costo, ¿qué pasa? El margen va a disminuir. Entonces, tu eficiencia sobre el uso de tus activos disminuye. Y en una gestión de la cadena de suministros, eso no puede darse. Aquel que conozca de gestión de cadena de suministros, por ejemplo, en los proyectos, es importante que en el mismo se defina cuál es la eficiencia del uso de los activos de la empresa. Es importantísimo. ¿Por qué? Porque ahí ustedes pueden dar una contribución real a la misma y decir, mire, usted no es eficiente con el uso de sus activos. No lo es. Y también pueden identificar dónde está la ineficiencia. Ahora, vamos a hacer un ejemplo pedagógico para entenderlo mejor. ¿De acuerdo? Nos vamos a salir de aquí. Vamos a irnos al RStudio. Y acá está el modelo de utilidad estratégica. El rendimiento, que esto es importante, de los activos en una gestión de la cadena de suministros no tiene una receta. No. Y R nos permite
proponer varias técnicas o varias formas. Entonces, yo he traído varios elementos. El primero es el análisis de la utilización de los activos. Eh, Aquí estoy haciendo el ejemplo muy similar. Aquí se tiene activos llamados vehículos y que en diferentes momentos se registra su utilización. ¿Qué pasa ahí? Bueno, entonces, simple y sencillamente podemos ver un gráfico de cómo se están utilizando. La columna, la vertiente del Y es el porcentaje de utilización y aquí estamos de enero a enero. ¿Qué te dice este gráfico? Uno podría interpretarlo de varias formas, pero lo principal es que si bien hay una frecuencia de uso de los vehículos, no en todos los momentos el vehículo se está utilizando al 100%. ¿A usted le conviene tener un vehículo utilizándose al 100%? En principio sí, porque para eso usted lo tiene. Ahora, dependerá mucho del tipo de negocio y del tipo de producto o servicio o gestión de suministro que usted realice. Pero vea que un gráfico como este, que es relativamente sencillo de establecer en R, eh, me dice si los vehículos están siendo utilizados o no. Y en qué momentos estoy teniendo mayores picos. Esto precisamente lo pudo haber hecho eh, de 30 días, semanal, diario o lo que fuese, para ver su utilización. Y esto me va generando datos para la toma de decisiones en el tiempo y saber que la flotilla vehicular en algunos momentos se utiliza y en otros momentos no. Y yo la pudiera enfocar para un mejor uso. Ahí abriste el micrófono. ¿Ibas a preguntar algo? No, no, es que creo que me has preguntado que qué veía yo el gráfico, Ajá, pero correcto. sí, era eso, el uso. Ahí me genera una pregunta y es que, digamos, si bien el vehículo se compró para utilizarse siempre, ¿dónde Ujú. entra toda la parte de la depreciación y los gastos por mantenimiento que requiere ese vehículo? Claro, pero eso lo vemos en el estado de resultados, en los costos fijos y en los costos variables. Ok, Ac- Acá ok. estamos viendo, recordar el modelo de utilidad estratégica, lo que me permite ver es qué tan eficiente o no estoy haciendo el uso de mis activos. Por eso hablamos sobre el ROA, que en inglés es Return Over Active. Eh, Al final del día lo que a mí me interesa es un ejemplo pedagógico que visualice que con un gráfico puedes definir si estás utilizando el vehículo al 100% y si no, entender por qué no y plantear los escenarios. Bueno, ¿me sirve utilizarlo al 100%? ¿Sí o no? Bien lo decías, ¿qué pasa con los costos asociados al mantenimiento, a la depreciación, al cambio de llantas, aceites, todas esas carambadas? Perfecto, me parece muy bien, pero eso lo ves financieramente hablando. En términos de cadena de suministros, es importante que podamos estar haciendo uso eficiente de los activos, pero a partir de datos, de análisis. Y acá es donde entra la ciencia de datos a jugar un papel muy importante. Ujú. Ahora, vamos a ver un análisis de eficiencia. Eh, Este lo quise plantear desde un término de producción. ¿Por qué? Porque imaginemos que usted tiene datos de eficiencia operativa de una fábrica que produce lo que produzca. Eh, pero usted quiere entender un comparativo de ver cómo se está produciendo en diferentes periodos del año. ¿Ok? Muy bien. Entonces ve qué interesante. Quieres traer un gráfico sencillo de barras donde estamos viendo que hay una eficiencia operativa en el tercer y cuarto periodo. Pero ¿qué está pasando en el periodo uno y 2? ¿Por qué no estoy produciendo? ¿Por qué no estoy generando un uso adecuado de mi maquinaria, de mi tecnología, de mi infraestructura?
Entonces ve que con un simple gráfico y con unos datos surgen una serie de preguntas. Y eso es lo que yo quiero dejar con esta tutoría hoy. Que la información que proviene de un dato la podemos transformar en elementos estratégicos que incidan en la orientación correcta de una empresa, desde cualquier área del saber. En este caso, la gestión de la cadena de suministros. ¿Alguna duda sobre esto? No, profe, todo claro. Ok, muy bien. Ahora, preguntaba sobre el análisis de costos. Muy bien. Y el rendimiento financiero. ¿Cómo se hace eso? Supongamos que usted tiene datos financieros que incluyen costos y el rendimiento de los activos. Y usted quiere saber si existe una correlación entre el costo y el uso de ese activo. Y aquí podríamos hacerlo como el tema de los vehículos. Vamos a tener una relación natural, pero gráficamente, ¿cómo se ve esto? Entonces, haciendo un análisis de correlación, tenemos los rendimientos y también tenemos los costos. Las correlaciones lo que nos indican es que entre más cerca estén los puntos uno de otros, hay una correlación natural. Aquí estamos viendo que efectivamente el uso del activo tiene una correlación natural con el costo. Pero ¿qué pasa si ese activo no se correlaciona con el costo? Hay que pensar el por qué. Y pueden ser diferentes causas y hay que encontrarlo. Puede ser que otro activo esté asumiendo esos costos, es probable, si estamos hablando de una línea de producción o si estamos hablando de una máquina específica también. Pero al final del día, estos son análisis básicos, sencillos, que sirven para la toma de decisiones, que por lo general dentro de las organizaciones se omiten, no se hacen. Vemos más datos, números, pero ¿qué hacemos con el número? Y la idea de hoy de esta tutoría es poder ejemplificar algunas orientaciones claras con unos análisis sencillos, pero que pueden ser muy potentes para la generación de discusión y intercambio en mesas de nivel ejecutivo, táctico o inclusive operativo. Bien, ¿sobre esto hay alguna duda? ¿Estamos claros? Yo estoy claro, profe. Buenísimo. Bien, la tutoría también implicaba un poco sobre la estructura organizacional para la logística. Ahora, cuando hablamos sobre estructuras organizacionales, tenemos que entender que de previo tiene que haber una estrategia que defina la orientación hacia dónde va la empresa, qué es lo que va a hacer, su misión, visión, etcétera, sus objetivos. Eh, y sobre esos objetivos y sobre esa estrategia es que una empresa se organiza, se estructura. Entonces, tenemos estructuras logísticas fragmentadas, donde las actividades asociadas a la logística se manejan en diferentes departamentos. Por ejemplo, los pronósticos pueden ser que estén en finanzas o estén en mercadeo. La administración de los almacenes pueden ser que la tengan las diferentes líneas de negocio. Y la que a mí más me gusta son las estructuras logísticas unificadas, eh, donde todo el proceso se gestiona en un solo lugar. ¿Por qué me gusta? Porque es más fácil el control, es más fácil el seguimiento, la interacción, la interrelación, la matriz de responsabilidades, la definición de objetivos, indicadores, etcétera, etcétera. Entonces, una empresa, cualquiera que sea, si usted necesita un carro, un coche o un camión para transportar X, Y o Z producto, se gestiona en un solo lugar. Y no tiene que ir al departamento de mercadeo a preguntarle al financiero que le dé permiso, no. Y eso hace más competitiva una empresa. ¿Por qué? Porque la hace más ágil y más eficiente. Lo usual es ver la fragmentación. Y ahí es donde ocupa. Eh, Ahora, cuando hablamos sobre el diseño organizacional para la logística, es importante que entendamos que hay diferentes formas organizacionales, la jerárquica y la matricial. La jerárquica es donde ya está definido la estructura, ¿verdad? Y la matricial es que se adapta
al entorno. ¿En qué sentido? Que hay recursos y capacidades en conocimiento, tecnología, infraestructura o lo que fuese, dispersas, y se logran consolidar para la atención de un objetivo de un proyecto. Pero nada de esto tiene sentido si no hay un diseño organizacional concordante a la estrategia. Y eso es importante. Ahora, en una funcional tenemos productos y procesos y actividades también, y son fáciles de completar. Pero lo más importante es poner al cliente en el centro de la organización y sobre ello también tomar decisiones de estructura y de diseño. ¿Por qué hablamos de una red en el diseño organizacional? Porque recuerde que la cadena de suministros implica muchos departamentos y es transversal a toda la organización. Y ahí es importante la respuesta, la flexibilidad y que sea relevante y sobre todo que le brinde esa satisfacción a los clientes en el tiempo. Cuando lo contrario sucede, el cliente no perdona, busca al otro. Eh, y ahí es donde es importante medir la capacidad de respuesta de la organización. Ahora, en los aspectos administrativos de la logística, están los temas de productividad, cómo mejorar la productividad, eh, reducir la cantidad de insumos mientras se contiene más constante la producción, aumentar el tamaño de la productividad. Claro, todo eso está muy bien, pero eso va a estar en función de la demanda, del pronóstico, del método. Y ya en épocas actuales, ya no se utiliza una partición con tamaños de muestra muy pequeños. Ahora se usan todos los datos posibles. Y precisamente acá es donde la ciencia de datos reviste un rigor más importante. ¿Por qué? Porque nos busca reducir el mínimo porcentaje de error. Y precisamente al reducir el error, nos da una mejor proyección para dar una mejor calidad en el producto y en el servicio. Ahora, el riesgo siempre va a estar eh, latente. ¿Por qué? Porque va a estar susceptible a lo que el entorno pueda darse. Hace unos días leía que estamos a escasos días, por así decirlo, valga la redundancia, sin verso y sin esfuerzo, eh, de que viene un huracán. Y esto probablemente va a afectar a muchas zonas, pero también al tránsito y a la infraestructura vial del país, donde en ella se desarrollan muchos de los procesos de transporte en cuanto al flujo de materiales se refiere. Y precisamente acá es donde viene la importancia de tener un diseño flexible y capaz de responder a tiempo. Y por eso, para nadie es un secreto que la complejidad, dependiendo de ese diseño organizacional, entre menos complejo y entre menos nodos de trabajo o departamentales haya que acceder para la toma de decisiones, se vuelve más fácil el brindarle el servicio oportuno a los clientes. La importancia de la ubicación de las instalaciones. Algo que para algunos no es importante, pero es trascendental. ¿Y por qué le digo que no es importante? Porque ahora se abren almacenes por todo lado, pequeñas bodegas. Como negocio está muy bien, pero hay que hacer un análisis al respecto. Y hay que tener algunas consideraciones. Costo, la expectativa del cliente y sobre todo dónde está mayormente o mayoritariamente, perdón, concentrado ese cliente al cual usted le desea vender el producto o el servicio. Bueno, y para ello también vamos a hacer un análisis en R, conciencia de datos. Muy bien. Cuando hablamos de la importancia estratégica en la ubicación de las instalaciones, clave en la cadena de suministros y puede tener un impacto brutal en la eficiencia operativa. Eh, Vamos a suponer que tenemos datos simulados. Acá se pueden cambiar con los datos que usted pueda tener.
la demanda de productos en diferentes ciudades. Y usted está considerando un nuevo centro de distribución, pero no sabe dónde ponerlo. ¿Cómo lo haría? Bueno, vamos a utilizar un análisis simple para ilustrar cómo la ubicación estratégica puede afectar los costos logísticos. Bien, aquí tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco ciudades, donde tenemos la demanda de las cinco ciudades y vamos a visualizar en un gráfico de barras lo referido. Vean que en la ciudad B se presenta una demanda de productos de casi alrededor de 600, ¿no? En el A eh, son como 500, en el C podemos estar hablando de 300, en el D son 400 y en el E 200. Esa es demanda. Pero ¿qué pasa con los costos? Ahora, vamos a asociarlos con los diferentes centros de distribución. En la ciudad A tenemos un costo en el orden de $100,000. En la ciudad B tenemos uno en el orden de 120,000, en la ciudad C de 60,000, en la ciudad D de 80,000 y en la ciudad E de 40,000. Entonces habíamos dicho, consideraciones de costo, las expectativas del cliente y la ubicación. Rodolfo, ¿cuál ciudad seleccionamos? ¿La A, la B, la C, la D o la E? ¿Y por qué? Pues pucha, qué decisión está compleja, porque una tiene más demanda, pero es más Exacto. caro. Exacto. Tiene un costo logístico más alto, pero en cambio si escogiera la E, que es la que tiene un costo más bajo, pero también tiene menos demanda. Así es. Si acaso 200 nos llega la demanda. Sí, sí, esa digamos que viéndolo así sería el que menos ingreso genera. Ujú. Bueno, tal vez no por el tema del costo, pero pues ya no sé. Acá es donde tienes que tener claro la tolerancia del costo logístico de su organización y ver, en términos de distribución geográfica, si la ciudad A está más cercana a la ciudad B. La respuesta sería depende de cuál ciudad esté más cercana a la ciudad B. Eh, Ok. Ahora, si lo vemos a simple vista con estos datos, uno podría preferir sacrificar demanda por el tema del costo, pero también es una consideración estratégica. Y recordar lo que dije primeramente, en función de la estrategia, me organizo. Sobre ello tomo decisiones. Y para los fines, consecuentemente, tendría que tener claridad hasta dónde es el margen de tolerancia en los costos logísticos. Pero la decisión ve que con estos dos gráficos pone a pensar muchas hipótesis, muchas preguntas que tienen que responderse de previo. Y eso es lo que busca la ciencia de datos, generar esas preguntas orientadoras que nos lleven a una toma de decisión más informada. Y no decir, Sí, bueno, vamos a posicionarlo en la ciudad en el B, B. donde tengo más demanda. Ujú. Sí, porque al final es como lo servido por lo comido, ¿verdad? Correcto, Es correcto. ver, esto me parece muy interesante porque, digamos, donde yo trabajo tienen un solo sede y para todo el país. Ajá, ok. Abastecen literalmente todo, o sea, todo lo que se vende en, es que no quiero hacerlo tan público, pero todo ese pan que se consume a nivel nacional de esta cadena sale De un solo del lugar, Del así imagino. Coyol, sí. Claro. Y o sea, yo digo, pucha, tiene que tener una logística bastante robusta, bastante estable también para poder abastecer a todo un país, porque es que no solamente se ven panaderías, tiendas de conveniencia y algunos restaurantes son los que se ven. Y yo digo, para que todo salga de ahí, o sea, tiene que estar muy bien planificado. Pero En- precisamente imagínate el costo de distribución
y el costo de transporte tiene que ser mucho menor de tener una planta o una, por así Un decirlo, CDI. un CDI a menor escala, que en muchas organizaciones, en muchas empresas lo hacen porque su flotilla se deprecia más rápido que una infraestructura. Yo, digamos, en el proyecto fue una de las cosas que planteamos al respecto, ¿verdad? De la posibilidad de un segundo CDI, pero es que yo lo veo desde el punto de vista, ok, pongo un segundo CDI más Ajá, cerca de las zonas rurales, ajá. pero ahí tendría que poner uno, por decir así, que me abastezca todo lo que es Guanacaste, Nicoya, Oliveria, todo esto, y tendría que poner uno que me abastezca también todo lo que viene siendo Buenos Aires, no sé qué, pues todo, o sea, para ubicarme geográficamente. Pero hicieron un análisis de demanda. Es que por eso, ahí es donde voy. Las zonas rurales tienen mucha demanda, pero lo No, no. que lo, Vos podés intuirlo. Y eso es un error común que he visto en muchos estudiantes. Y disculpe que lo haya Ujú. interrumpido, pero es importante que cambiar ese chip. ¿Lo he visto? No. Lo tiene que constatar con hechos y datos. Las organizaciones son muy buenas para ver, para intuir, pero cuando Ok, llegan a la ciencia de datos y ven el menudeo y lo saben analizar correctamente, se topan sorpresas, como por ejemplo esta decisión. ¿Dónde tengo que colocar otro centro de distribución? yo es que, digamos, lo he visto por el tema de lo que han sido nuevas aperturas. Han ido más Okay, en lo que son zonas rurales, okay, con base en los estudios de mercado que se realizan. perfecto. Este, sí nos dimos cuenta de que era mejor poner todas esas tiendas de conveniencia en lugares donde tal vez no tenían tanto acceso o tal vez no había, porque digamos, por ejemplo, en el caso de Atenas, y si alguien de Atenas me escucha, pues no sé, pero, o sea, ahí yo llegué a la Ujú, apertura ujú, y lo que había era como un mega súper, el mercado, y para de ujú, contar, todos los ujú, restaurantes chinos. ujú, Entonces viene esa tienda de conveniencia, abre ujú, y es un boom, es de las que más venden a nivel de cadena. ujú, Y entonces, ujú. por eso yo decía, pero ok, el segundo 6 me va a traer más costos No de necesariamente, producción. no necesariamente. Yo lo No. digo por el lado de los salarios, porque y aquí es donde tal vez yo lo veo así. Ellos contratan outsourcing Ujú. para abastecer todo lo que es zona rural, Ah, vaya. Ok. que viene siendo, yo creo que es mejor a tener que pagar todo lo que Claro. son Y lo, las planillas y la depreciación de todo lo que vienen siendo los equipos. pero ahí una buena recomendación sería, bueno, sacrifico un poco ese costo por ser reconocido como una marca socialmente responsable, que eso es hoy mucho de lo que las empresas en la gestión de la cadena de suministros logran diferenciarse como una ventaja competitiva. Y de eso se ha escrito muchísimo, lo La puede, triple utilidad. exacto, lo puedes buscar, se ha, y sería una recomendación muy atinada a lo que están haciendo. Mm. Sí, sí, sí. Bueno, yo es que pienso que, digamos, a razón o sea, sí he visto eso de la triple utilidad, pero como son tantos puntos, yo que es que no se abasto. Mm. Bueno, pero es que ahí es donde hay que hacer un análisis de transporte, una parte de transporte. Habría que hacerlo con más elementos y con más datos para definir y tener y tomar esa decisión final. Ahora, ve qué interesante esta discusión porque también me permite introducir eh, esta otra perspectiva y esos factores que influyen en la ubicación de las instalaciones. ¿Cuáles son? Bueno, los recursos naturales, la población, la mano de obra, los impuestos y los incentivos, que es un poco lo que decías, el transporte, pero también si hay proximidades a clústeres industriales o probables desarrollos de conglomerados empresariales. Hay una estrategia país que está impulsando Procomer de llevar parques industriales fuera del GAM.
Eso va a generar más empleo, va a reactivar la economía, esperemos. Tenemos ciertas dudas y reservas, pero bueno, somos positivos a que eso va a suceder. Pero al final del día, ahí va a haber intercambio de bienes y servicios, que implica la atención oportuna de la cadena de suministros, donde la disponibilidad de alimentos se torna vital, de cualquier producto que sea. Entonces, precisamente, ahí vienen esos análisis y decir, bueno, y sopesar. Y también las empresas, como en algunos foros lo hemos planteado, no hemos quedado bien con esta expresión, pero es la verdad, ¿cuánto están dispuestas a dejar de percibir para seguir siendo vigentes en el mercado? Eso es importante también entenderlo. Vamos a ir a la guía de estudio. Ya estamos muy avanzados en lo que les traía para hoy. Y vamos a ver el tema de la matriz de análisis de valor de aquellos ítems que se compran a los proveedores. Como yo tengo un alto valor y un alto riesgo, ¿qué pasa? Por lo general, hay un bajo volumen de compras. Y eso sucede cuando tengo bajo valor y bajo riesgo. ¿Por qué? Porque son a veces ítems no críticos. Hay disponibilidades adecuadas, siempre voy a tener, van a ser más específicos, pueden ser sustituidos fácilmente, pero también la otra cara de la moneda. Cuando hay altos volúmenes de compras, ¿qué tengo? Ítems estratégicos. Son estratégicamente importantes, son difíciles de sustituir, falta de proveedores alternativos. Básicamente hay proveedores que tienen la exclusividad de todo, y eso sucede mucho. Y también son importantes en el contexto general de las empresas. ¿Por qué? Porque al final un proveedor se vuelve aliado estratégico y eso genera ventaja competitiva. Hay ítems que se pueden mejorar, claro, pero también mucho conocidos como productos sustitutos. Hay precios estandarizados, hay disponibilidades, en algunos casos no la mejor, pero también tengo proveedores alternativos. ¿Vas a preguntar algo? Sí, te voy a preguntar cuál puede ser un ejemplo de cada uno de esos ítems. Sí, vamos a verlo. Ya venía preparado para eso. Vamos a verlo con este ejemplo. Vamos a verlo con números para que sea más fácil de entenderlo. Aquí está. Eh, Resumiendo, ¿por qué nos dice esa tabla? O este ejemplo que acabamos de ver. Bueno, el valor de los ítems comprados a proveedores implica evaluar la relación que yo tengo entre el costo de los productos y el valor que me aporta a la organización. Eso es importante. Entonces, me preguntabas por un ejemplo. Bien, supongamos que tenemos a alguien que es responsable de la gestión de compras en una empresa, que siempre ahora es muy usual tener departamento de compras, cualquiera que sea. Y nos facilitó datos sobre los costos y la satisfacción del cliente. El cliente puede ser un departamento o un cliente final a diferentes proveedores. Entonces vamos a ver cómo se mira esto. Vamos a ver si lo están viendo. Sí, sí lo están viendo. Vean qué interesante este gráfico. Este gráfico nos dice, a partir de la satisfacción del cliente, que recordemos que la cadena de suministro está en función del cliente y que ese producto que me da un proveedor, yo lo transformo a uno nuevo y le implica un costo, yo necesito saber cuál es crítico y cuál es no crítico, cuál es estratégico
y cuál puede mejorar. Entonces, Rodolfo, ante la pregunta que me hacías, con estos dos elementos, satisfacción versus costo, vemos que el producto D tiene una satisfacción muy alta para el cliente y un costo de $600 en este ejemplo ficticio. Ese sería un ítem estratégico, sí o sí. Pero resulta ser que necesitamos saber cuáles son ítems que se pueden mejorar. Y precisamente por eso traté de hacerles una elipse acá en el gráfico para que los pudiéramos diferenciar. Vean el producto C. Tiene una satisfacción de casi 4, una escala Likert, y un costo de $300. Ese es un producto que casi que convencido que vamos a tener una disponibilidad inmediata porque es un precio muy bajo, es un costo muy bajo. Probablemente lo vayamos a encontrar con otros proveedores, pero es importante para el cliente. Y de igual forma sucede con el producto A. Tiene un costo de 500 con una alta satisfacción de 450 en contraposición con un producto que tiene un alto valor y un alto riesgo, como lo es el producto B. ¿Lo estás observando, Rodolfo? Sí, sí, es que estoy analizando la gráfica. Pero se entiende, la gráfica se Sí, entiende. sí, 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 digamos, porque digamos, ese producto B no es tal vez muy solicitado, no es muy popular, no satisface las necesidades del cliente y aparte es muy caro. Ítem embudo, Entonces, eso es lo que llamamos nosotros una pega. exacto. Coloquialmente, una pega. Exactamente, coloquialmente una pega. Y también ítem que no es crítico, ve que tiene una satisfacción importante de 4, pero un costo de 700. Entonces, yo lo puedo sustituir fácilmente. ¿Con cuál lo puedo Ujú. sustituir fácilmente? Con un producto C, Con que el tiene C. una gran satisfacción por encima del E y a un bajo costo. Ujú. Ok, ¿y el producto A en dónde entraría? El producto A sigue siendo Que estratégico. sí, Sigue siendo, el A y el D son estratégicos. claro, porque son los que tienen Vámonos, mayor más satisfacción con el y cliente. incluso el A tiene menos costos que el D. Exactamente, exactamente. Entonces, estos son, tienen un alto volumen de compras. ¿Por qué tienen un alto volumen de compras? Porque son lo que el cliente está requiriendo. Ahora, yo no necesariamente puedo pedir solo del D, puedo pedir más del A que el D. O en todo caso, dependiendo del producto en específico o de la necesidad específica del cliente, en diferentes momentos del tiempo, yo pido sobre el D. Ujú. Pero ve que a simple vista esta gráfica es muy importante porque nos está diciendo en dónde tengo que concentrarme a comprar. Es interesante porque también bueno, no sé, tal vez esté mal, pero también depende de la temporada en la que se encuentre Eso es muy buena el punto. año, Es una apreciación, porque, exactamente. Ujú. porque digamos, ahora en Navidad hay productos que ustedes que se disparan, incluso las empresas sacan productos de temporada que termina diciembre y ya en enero ya no lo siguen produciendo. Sí. Pero al final del día, por eso te decía, a simple vista nos da una luz de cuál producto te voy a comprar. Efectivamente, te voy a contrarrestar el análisis o complementarlo con análisis de series de tiempo. ¿Qué me diría a mí un análisis de series de tiempo? Con un modelo, ya sea Arima o Whole Winters, con una mayor precisión. Saber cómo se van a comportar esos productos, el A y el D, en el tiempo. Y ya al final puedo decidirme si compro de uno o del otro. Pero si tenés 5 o 1000 productos o 100 productos, ¿cuáles tenés que prestarle mayor atención estratégica? No le puedes prestar atención a todos. Entonces, este tipo de análisis son muy útiles. El análisis de valor de los ítems comprados. Profe, y eso se puede analizar también utilizando el principio de Pareto.
También, sí, pero no lo puedes correlacionar. El de Pareto te va a dar solamente sobre el costo, pero no lo puedes poner en Ah, un ok, plano que lo puedas comparar con otra variable. con la satisfacción del cliente. Ah, ok, ok. Es que Exactamente. estaba pensando eso, que digamos que también yo lo he visto con el tema del 80-20, Sí, sobre el costo. pero sí, tiene razón, pero no puedo ver la parte de la satisfacción del cliente, tiene razón. Entonces, ¿qué pasa ahí cuando lo haces con Pareto? Lo haces con una única variable que depende de un único tema, que es financiero, pero no necesariamente sea lo que el cliente esté requiriendo en el tiempo. Ujú. Lo que esté más Me imagino, satisfecho. me imagino que para eso tiene que ser un bien, o sea, casi que no tenga, no sé, algún sustituto. Pues fíjate que ahora la tecnología ha avanzado mucho en cuanto a la manufactura de productos se refiere y la capacidad de hacer sustitutos es muy sencilla, pero precisamente supone que aquí tenés 5 productos que lo compraste, que son iguales a 5 proveedores, la diferencia es el costo de cada uno de ellos. Y ve que acá en esta relación, bajo la hipótesis que estamos conversando, no necesariamente el que tiene mayor costo es el que satisface al cliente. ¿Y qué pasa a veces en los departamentos de compras? Que hacen análisis en función del costo y dicen, ah, el que es el más impactante es el que tenemos que comprar porque ha tenido una rotación importante. Sí, bueno, pero ¿qué satisfecho ha estado el cliente? Esas son preguntas que no te las saben responder porque no lo miden, no se valora. Y es que, digamos, en la actualidad la satisfacción del cliente es básicamente lo más importante. O Es vital. sea, Ujú. si no me gusta el producto A de X cadena, sé que tengo el mismo producto Ajá. en la cadena B, o sea, es así, como decías ahora al inicio, o sea, el cliente no perdona. No, y Una mala experiencia eso te te iba a aleja con decir, cliente. eso te iba a decir, ahora lo que se habla es de experiencia de cliente, ¿verdad? Que es una medición más amplia. Yo les estoy mostrando en dónde impacta en la cadena de suministro, que es una satisfacción. Ahí es donde hay que prestar atención. Cómo ese producto lo correlaciono en el precio, lo que me cuesta. No es lo que estoy vendiéndolo, sino al costo que yo lo adquiero para transformarlo. Porque al final del día es el departamento de compras, no es el departamento de ventas. Los análisis son diferentes, pero complementarios entre sí. Ujú. Ahora ve, viene esto, que si bien nos generó eh, una conversación muy interesante, ahora está muy de moda que ya no sea eh, el inventario administrado por la empresa como tal, sino administrado por el proveedor. Entonces, cuando hablamos de proveedor y cliente, hay ventajas y desventajas. Bueno, cuando es un proveedor, hay acuerdos de niveles de servicio suscritos, lo que me va a decir el tiempo, la forma y la calidad que se espera. Eh, Al cliente le da un beneficio, sí, porque no tiene que administrar el inventario. Esos flujos de egresos o de costos asociados los puede disponer para otras inversiones. Para el proveedor es una desventaja, sí, porque lo tiene que tener ahí. Y es lo que decíamos al inicio, si el inventario me lo dan por consignación o por cualquier esquema de crédito, el proveedor no me va a importar si yo vendo o no vendo. ¿Qué es lo que le va a importar al proveedor? Que le paguen, porque él tiene que asumir ese costo de la gestión de la cadena en cuanto a almacenaje y envío se refiere y del producto como tal, tenerlo ahí. Ajá. Ahora, eh, para el cliente, ¿cuál es una desventaja? Si vende bien y el proveedor no responde, pierde autoridad sobre la cadena porque depende de la producción del proveedor. Y ahí, en algunos casos, eso se puede ver implícito en la participación de mercado, porque va a tener N cantidad de clientes insatisfechos por no tener el producto a tiempo. Entonces, las relaciones contractuales se vuelven cada vez más importantes en cuanto a definición de posibles escenarios y quién asume qué. Si usted no me abastece y yo pierdo mercado, usted me compensa esa pérdida de mercado.
Bueno, por ahí andan un poco las negociaciones que tienen que darse. Ahora, ¿cómo se ve esto en un poco de ciencia de datos? Y ya como para concluir con este último ejemplo, les traigo por acá. Cuando un inventario es administrado por proveedor, Vendor Management Inventory, eh, y ese es el que va a ser responsable de monitorear, de reabastecer el nivel de inventario. A ver, supongamos que tenemos una tienda minorista al detalle que vende productos electrónicos y gestiona productos tipo A, B, C y D. El proveedor envía a las tiendas cada vez que sea necesario para mantener los niveles de inventario óptimo. Ese óptimo va a estar en función de la demanda y de las compras que se ven en el punto de venta. Pero ¿cómo se ve esto y cómo se pueden tomar decisiones? Bueno, primero hay que tener un punto o un umbral de reabastecimiento, saber cuándo tengo que reabastecer. Este gráfico lo hice a propósito así, todo negativo y positivo al inicio. En enero tengo un inventario normal, que es el que yo tengo en el punto de venta, pero resulta ser que, a como pasan los meses, empiezo a necesitar reabastecimiento. Pero vean qué interesante lo que sucede de abril a octubre. Las flechas, las barras están en negativo. Llegan a órdenes de más de, en algunos casos, de 250 a 600, supongamos. 610, 620. Esas son productos que el proveedor no supo o no tuvo la capacidad de reabastecerme. Y se puede dar. El asunto es, lo estamos viendo, lo estamos controlando, lo estamos monitoreando. Tenemos claridad sobre la reposición, el pronóstico y la planificación. Porque si esto no se da, vean lo que puede suceder. El proveedor puede quedarse desabastecido. Y usted, como principal cliente, que da la cara a un mercado y sobre ese mercado le compran por la confiabilidad que ha venido dando, su reputación con su empresa se puede venir al traste. Y vean que son análisis muy sencillos. Nada más es tener los datos y saber colocarlos e interpretarlos adecuadamente. Entonces, en el contexto de la gestión de inventarios, aquí les puse una interpretación. El inventario negativo es una situación que se da y pasa cuando la demanda o las ventas han superado significativamente a la capacidad del proveedor. Pero profesor, qué necio, usted hablando tanto de demanda y ventas. Claro, porque eso es lo que mueve la cadena de suministros. Y puede tener efectos tan colaterales porque si se agota a niveles críticos, ¿qué pasa en ese periodo de tiempo? ¿Quién lo abastece? Eh, entonces, sí, es un tema de demanda. ¿Quién la establece? ¿Quién la planifica? Pero sobre todo, ¿quién la certifica? Ahora, el científico de datos o el analista de datos, o el de compras o el de planificación, o quien quiera que realice los procesos de pronóstico y demanda, se ha metido en un zapato porque no tiene una bola de cristal para predecir el futuro. Si utiliza estadísticas, su margen de error puede ser que aumente. Al introducirles yo en estas tutorías análisis y ejemplos en R, que las primeras tutorías hablábamos sobre la demanda y el pronóstico aquí tal, y les mostraba modelos matemáticos, ARIMA y Paul Winters específicamente en series de tiempo, siempre hay que buscar la capacidad de minimizar el error con todos los datos a partir de modelos matemáticos, en ambientes que sean fáciles de utilizar, y R es uno de ellos. Solo hay que dedicarle tiempo. Bueno, con esto cerramos el uso de ciencia de datos. Nos quedan unos minutos para concluir. Y ya con esto nada más quedaría a la espera de sus trabajos para y el segundo examen, o segunda actividad práctica individual para evaluarles. Bien.
¿Cuáles son esos principales beneficios de reposición de pronóstico? Bueno, lo he especificado en todos los ejemplos. La gestión del servicio al cliente, la demanda, el análisis, la atención de los pedidos, el flujo de la manufactura, la gestión de la relación con los proveedores, el desarrollo de productos y de comercialización y la gestión de los retornos. En algunos casos yo esperaría que no aplique, pero en cada uno de estos procesos de la cadena de suministro hemos visto ejemplos el día de hoy, ejemplos con datos. Y lo que se busca siempre como primer punto de encuentro es una satisfacción del cliente. Cuando hablamos de la experiencia, son todos los procesos que involucran. Pero en la cadena de suministro es importante prestarle atención a la satisfacción. De ahí que nos tiene que dar paso a una implicación temprana con los proveedores y tener claridad cuáles son esas opciones de elección, si ese proveedor se va a integrar vertical o horizontalmente y me va a facilitar una reducción de riesgos, o el ambiente externo en donde estoy compitiendo en cuanto a capacidad, tecnología y sobre todo esa disponibilidad del proveedor a abastecerme. No como me pase con el ejemplo que les dije, que tenga necesidades de menos 600 unidades o 1000. Y eso puede ser miles de dólares. Y también las reglas sociales e industriales son importantes. La cultura, el trato. Hoy hablamos de eh, una ventaja competitiva para las organizaciones en la gestión de la cadena de suministro son esa capacidad de manejar y de relacionarse en diferentes entornos culturales. Porque las compras se pueden dar desde Asia, Europa o de toda Latinoamérica o de cualquier continente del mundo. Y cada una tiene sus reglas, sus códigos, sus propias percepciones y sus formas de conducta. Y bueno, quisiera dedicar unas palabras finales, a menos que Rodolfo tenga alguna duda o algún comentario. No, profe, todo está súper claro. Muchas gracias. Bueno, quisiera dar unas palabras finales. Gracias por un cuatrimestre más. Es importante, vean, la exhortativa a que usted esté presente en una tutoría es fundamental. Se evacúan dudas, la materia puede asimilarla mejor, no es lo mismo que después usted vea el video, si es que lo ve, yo esperaría que sí. Me pasa que le he dado seguimiento a la visualización de las tutorías, no todos los ven, no hay consultas en los foros, no hay consultas al profesor. Hay que anticiparse y hay que aprender a interactuar más con el profesor de cada asignatura. Créanme que esos son requisitos fundamentales para el éxito de cualquier asignatura en la academia. Y en la vida en general, porque entre más usted logre interrelacionarse y gestionar las relaciones tanto con su profesor como con sus compañeros, con sus líderes o quien no corresponda, va a poder tener un mejor desempeño en el tiempo. A usted, Rodolfo, mi sincera gratitud por ser parte de estas tutorías, por su participación activa. Desearle lo mejor en esta asignatura y en el futuro. Y estamos a la orden. Y muchas gracias y feliz noche. Profe, muchas gracias. Buenas noches. Mucho gusto. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.